Ujú. Ya, ahora sí. Gracias. Bueno, vamos a tratar de contarles más o menos de qué se trata esto de la psicología transpersonal o cuarta fuerza, como la llamaron sus creadores, haciendo alusión a las tres anteriores que ya revisamos con el profesor Christopher, el conductismo o llamada primera fuerza, el psicoanálisis o segunda fuerza y el humanismo o tercera fuerza. Y entonces los autores de esta psicología transpersonal, en alusión a aquello, dijeron, bueno, esta es la cuarta fuerza. Esta psicología surge, o esta escuela psicológica surge a finales de la década de 1960, es decir, es bastante nueva, si lo pensamos dentro de lo que es la historia de la psicología, y fue impulsada por los mismos creadores de la psicología humanista. Y se le entiende, por tanto, casi como una continuación de la psicología humanista, o dicho de otra manera, de un paso hacia adelante a partir de lo que se planteaba en la psicología humanista. Varios de los autores de la psicología humanista, sobre todo Maslow y Suttish, sintieron que de alguna manera en el marco conceptual que ellos habían elaborado para la psicología humanista, habían dejado fuera una parte sumamente importante que era la dimensión espiritual de la psiquis humana, que no estaba considerada ni en el humanismo y mucho menos en las fuerzas anteriores o en las corrientes anteriores. Ahora, este acercamiento hacia lo que es la espiritualidad o el espíritu humano, digamos, se tiene que entender en el contexto de los años 60, donde ocurrieron una serie de hechos que de alguna forma cambiaron el pensamiento más pragmático de Occidente. Entre ellos, por ejemplo, la guerra de Vietnam y todos los movimientos pacifistas que surgieron a partir de la misma guerra de Vietnam, sobre todo en Norteamérica, ¿cierto? La invasión china al Tíbet, que además generó todo un éxodo de los habitantes del Tíbet hacia otros países, digamos, con esta invasión que hubo ahí. Y a partir de este éxodo de la gente que vivía en el Tíbet, también ellos llevaron hacia otras partes del mundo toda la idea, toda la filosofía de pensamiento de, sobre todo los monjes tibetanos, ¿cierto? Y toda la concepción de mundo que tenían los taoístas, etcétera, ¿no? Y también llegaron una serie de conocimientos desde Oriente, como el yoga, como el tai chi, como la meditación, etcétera, que de alguna manera abrió una perspectiva distinta en, por decirlo entre comillas, la ciencia o lo científico, y en ese contexto entonces también influyó eh, en, eh, en la psicología o en el desarrollo de la psicología. Las corrientes anteriores, digamos, o la primera, segunda y tercera fuerza, no consideraban lo espiritual. Y es más, muchas veces a lo espiritual se le veía casi como una cosa patológica. Y yo diría que incluso hasta el día de hoy hablar del el espíritu sale casi como algo poco científico, o sea, lo espiritual no sería científico de alguna manera. Entonces, como decíamos, la psicología transpersonal surge de esta necesidad de incorporar en el estudio científico que plantea la psicología esta dimensión de lo espiritual, ¿no? Y lo espiritual entendido como la búsqueda de sentido o de trascendencia, algo que va más allá del intelecto o que va más allá de las cosas más concretas, por decirlo de alguna manera. Y es así entonces que en el año 1967, un pequeño grupo de psicólogos, norteamericanos todos, o incluso Groff, que era más bien inglés, pero vivía en Estados Unidos, se juntaron en California y hicieron una reunión donde plantearon estas cuestiones. Decía, bueno, la psicología humanista fue o dio un avance, un paso muy importante hacia una integralidad más allá de lo que estaban viendo las otras corrientes psicológicas hasta el momento, pero que faltaba incluir esta dimensión de lo espiritual. Y entonces crearon lo que se llamó la psicología transpersonal.
En el año 1972, este mismo grupo crea la Asociación de Psicología Transpersonal y elaboran una revista científica que se llamó la revista de la psicología transpersonal o Journal of Transpersonal Psychology. Y en el año 75 se crea el Instituto de Psicología Transpersonal. Entonces, estaríamos viendo que de alguna manera a fines de los 60 y principios de los 70 es donde esta corriente psicológica se formaliza de alguna manera como una corriente ya completa, ¿no? La psicología transpersonal o cuarta fuerza se basa de alguna manera en el renacer del interés por los filósofos espirituales orientales, sobre todo de China, Japón, e incluso de Tíbet, etcétera, relacionado con las tradiciones místicas, la meditación, la sabiduría de los antiguos nativos, y ahí en ese sentido también se rescata mucho de lo que eran los conocimientos y la visión de mundo que tenían los indígenas norteamericanos en relación a la relación del hombre con la naturaleza, por ejemplo. Lo que también podríamos entender acá en Chile, la relación que tienen los mapuches con la naturaleza. De hecho, el nombre mapuche significa gente de la tierra, y es esta relación del ser humano como parte de un todo. Entonces, todas estas concepciones que se van generando, ¿cierto? Se va entendiendo que ahí hay una dimensión de la psiquis humana que no estaba considerada en las corrientes anteriores y que, según este grupo de autores, debe ser incorporado en el estudio de la psicología, ¿no? Para que la psicología fuese válida completamente, debía incorporar entonces observaciones de los estados místicos, la conciencia cósmica, las experiencias psicodélicas, los fenómenos de trance, todo lo que es la inspiración religiosa, artística y científica. O sea, estos estados de conciencia que ellos le llaman, que son distintos al estado típico tradicional en el que nos encontramos la gran mayoría. Hay que, además, aquí hacer la acotación que ustedes saben que en los años 60 se experimentó mucho con el uso de drogas, marihuana y otras drogas con todo el movimiento hippie, y se usó mucho, por ejemplo, la guayasca se llama, aguayasca, no me acuerdo cómo se llama esa, una droga, se usó mucho eso también, entonces también este grupo de psicólogos hicieron experimentos consigo mismo, utilizando algunas drogas para lograr estos estados de conciencia poco normales o no normales, digamos, o no habituales, no digamos no normales, sino que no habituales, ¿no? Eh, entonces, este Suttish, que es uno de los actores, dice que la psicología transpersonal se interesa en las capacidades y potencialidades humanas últimas, específicamente en el estudio científico y la implementación responsable de las metanecesidades, los valores últimos, la conciencia de unidad, las experiencias, costumbres, los valores B o B, pero B se refiere a los valores que planteaba Maslow como los valores del ser, ¿cierto? Entre otros, la esencia de uno mismo, la espiritualidad, la unidad, la conciencia cósmica, etcétera. El éxtasis que las personas podemos experimentar, las experiencias místicas, etcétera, ¿no? Y todos estos fenómenos estudiados de una forma o de una manera científica como parte del estudio de la psiquis humana. Según Michael Daniels, que es un psicólogo británico y es bastante contemporáneo, nació en el 1950 y él está vigente todavía, este psicólogo, plantea que la psicología transpersonal se relaciona con las experiencias místicas o espirituales y con el crecimiento de la preocupación por otras personas y la identificación con otras personas y con toda la humanidad y con la transformación que uno puede hacer de la persona propia, o sea, de yo mismo me puedo transformar al estar pendiente y consciente de los otros, y que eso me permite pasar de una existencia centrada en el ego propio a un estado más satisfactorio y más valioso. Es decir, en la medida en que yo logro hacer esta transformación,
hacia sentirme unido con los otros eh, y con la naturaleza y con el cosmos en general, yo estoy dando un paso hacia una existencia mucho más satisfactoria y valiosa. Y eso sería el fin último de la psicología transpersonal. Y Grof, que es otro de los, Stanislav Grof, que es otro de los fundadores o de los seguidores de la psicología transpersonal, definió estos estados de conciencia como estados holotrópicos, ese nombre le puso, y que son estados que no ordinarios, ¿no? Estados que efectivamente todos los seres humanos podemos alcanzar, pero que en nuestro día a día en general estamos en un nivel de conciencia mucho más limitado. Pero cuando somos capaces, por ejemplo, de aprender a meditar y tenemos rutinas de meditación y disciplinas de meditación, podemos alcanzar estos estados de conciencia que son más elevados y que nos permiten de alguna manera sentir esta unión que tenemos con los demás seres humanos y con el cosmos en general, la naturaleza, el universo, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, estos estados tendrían este potencial heurístico que se llama, es decir, un potencial que me permite ampliar mi capacidad de conocimiento, mi capacidad de entendimiento del universo, del mundo, del cosmos, ¿ya? Y en ese mismo sentido, entonces, es un estado de conciencia que es sanador, que es transformador y que es evolutivo, o sea, me permite como ser humano dar un paso más allá en mi nivel de desarrollo. Estos autores plantean que estos estados de conciencia holotrópicos en nuestra forma de vivir como seres humanos son difíciles de alcanzar, a menos que nos propongamos entonces generar prácticas que nos permitan llegar a estos estados, ¿no? Y que en lo diario nosotros eh, solamente estamos conectados con una pequeña fracción de este universo general, porque nuestra mente y nuestra psiquis y nuestra conciencia está ocupada por cosas mínimas, por respirar, por comer, por pasar los ramos, etcétera, y no nos damos el tiempo entonces para poder alcanzar estos otros estados de conciencia que nos permita dar este salto más evolutivo. Se puede hacer, o de hecho los autores los psicólogos transpersonales hacen unos paralelos entre lo que ellos llaman la psicología tradicional, donde engloban las tres fuerzas anteriores, digamos, con lo que se llamaría la psicología transpersonal, en una serie de puntos. Acá yo les traigo solamente algunos de los principales. Por ejemplo, que según estos autores, la psicología tradicional ve al ser humano como un ser biopsicosocial. Sin embargo, la psicología transpersonal define al ser humano como un ser eco-biopsicosocial espiritual. Es decir, agregan dos dimensiones, la dimensión eco o ecológica, donde entiende que el ser humano es parte de un ecosistema, donde están las plantas, los animales, la atmósfera, etcétera. Y también le agregan, aparte de lo biológico, psicológico y social, que lo hemos estudiado muchísimo, sobre todo en nuestra carrera, ¿cierto? Se va a estudiar mucho esto del biopsicosocial. Se le agrega también entonces lo espiritual, se le agrega el eco, de la ecología, y lo espiritual en el sentido de que parte importante de la condición humana es la espiritualidad. Para la psicología tradicional se podría plantear que la espiritualidad no es un atributo o condición del ser humano, ¿ya? Sino que más bien es una cuestión de creencias, que es lo que se planteaba en general en las corrientes, y no solamente las corrientes psicológicas, sino que en algunas otras disciplinas científicas se plantean que esto del espíritu es algo más bien de creencia, más que una cuestión científica que se pueda estudiar. Sin embargo, para la psicología transpersonal, la espiritualidad es algo inherente al ser humano, es decir, el ser humano sin espíritu no existe. No estoy viendo el chat, así que si hay preguntas, Cris, tú me podrías interrumpir, por favor, ¿ya? Sí, estoy atento ahí a lo que vaya apareciendo.
por si aparece algo en el chat, si tienen preguntas, si voy muy rápido, no sé. También según esta corriente plantean que según la psicología tradicional, el espíritu es algo que no se puede medir o relacionar con lo psíquico, ¿no? Sin embargo, para la psicología transpersonal se plantea que lo espiritual y lo psíquico están absolutamente vinculados, son inseparables, es decir, dónde termina lo psíquico y dónde empieza lo espiritual es algo que no se puede definir, y por lo tanto lo espiritual es parte de lo psíquico y lo psíquico a su vez es parte de lo espiritual, es una unidad, ¿no? Otro elemento que plantean ellos es que el desarrollo evolutivo de los seres humanos se completa al llegar a la edad adulta, al llegar a la madurez, ¿no? Entonces, cuando yo ya soy una persona adulta, mi desarrollo evolutivo se completó. Esto a lo mejor lo van a entender un poquito más cuando veamos las distintas teorías del desarrollo humano. Pero según la psicología tradicional, yo llego a la edad adulta y ahí se acaba mi desarrollo evolutivo. Sin embargo, para la psicología transpersonal, el desarrollo evolutivo puede seguir avanzando incluso cuando yo ya soy muy mayor, es decir, en la medida en que yo puedo ir desarrollando mi espiritualidad, entonces sigo avanzando en mi desarrollo evolutivo. Y esto puede darse a cualquier edad. Para la psicología tradicional, la personalidad es una estructura que es coherente, estable e inmutable, una vez que ya logré alcanzar mi personalidad, o sea, yo desarrollo una cierta personalidad y eso va a quedar para siempre en mí. Yo soy así, esta es mi personalidad. Pero para los transpersonales, ellos plantean que la personalidad no es una estructura estable, sino que se puede cambiar a medida que yo voy generando estos avances en mi desarrollo evolutivo, en la medida que yo estoy siendo capaz de alcanzar estos estados de conciencia no habituales de los que estábamos hablando. Para la psicología tradicional, el individuo normal y sano es en gran medida un individuo libre y autónomo, es decir, si nos acordamos la definición que hace, por ejemplo, Maslow en la psicología humanista de lo que es salud mental, por ejemplo, que plantea una serie de criterios donde dice que la persona que es capaz de vivir el aquí y el ahora, preocuparse por los demás, es una persona sana, ¿no? Eso para la psicología transpersonal no significaría sanidad, o sea, la persona sana, entre comillas, o la persona que ha alcanzado esos niveles de desarrollo evolutivo, no necesariamente son libres o autónomos, sino que para la psicología transpersonal, la libertad y la autonomía es una ilusión, en la medida que vivimos en una sociedad y en un contexto con demás personas que nos pone de alguna manera nos pone lazos para realmente desarrollar nuestra libertad y nuestra autonomía. Un ejemplo podría ser ahí el hecho, por ejemplo, del consumo de drogas o el consumo de sustancias psicotrópicas, ¿cierto? Que están prohibidas. Y están prohibidas porque se supone que tienen un efecto negativo en la salud de las personas. Sin embargo, el uso de algunas sustancias psicoactivas hace que, para los psicologistas, para la psicología transpersonal, hace que tú puedas alcanzar estados de conciencia que te permitan dar un salto en el desarrollo evolutivo, ¿no? Entonces, para ellos, entonces, esto de ser libres y autónomos es solamente una ilusión. No somos ni libres ni autónomos. Según la psicología tradicional, habría muy pocos estados de conciencia. Ahí se considera, por ejemplo, la vigilia, el estar despierto, semidespierto, etcétera. Pero, como veíamos para la psicología transpersonal, se ve que hay muchos otros estados de conciencia, no solamente los tradicionales que se conocen, digamos, o sea, además del sueño, de la vigilia, la autoconciencia, la conciencia objetiva. Pueden haber muchos otros estados como la embriaguez, por ejemplo, consideran los transpersonales que la persona cuando está borracha, embriagada, es un estado de conciencia distinto. Los trances hipnóticos, por ejemplo, también serían un estado de conciencia diferente que los transpersonales reconocen como un estado de conciencia tal. Y también los estados de conciencia que se pueden conseguir a través de la meditación,
que también es un estado de conciencia distinto al estado del sueño, al estado de vigilia o de la autoconciencia. Entonces, los transpersonales reconocen que pueden haber muchos más estados de conciencia que los tradicionales, los típicos. Para según la psicología transpersonal, ¿cierto? Eh, la, eh, la psicología tradicional considera la salud psíquica como algo que está basado en la biología humana. Entonces, si yo tengo buena salud psíquica, las causas de mi buena o mala salud física estaría siempre en la biología, la biología del ser humano. Pero para la psicología transpersonal, la verdad que este es un fenómeno de índole holístico. ¿Qué quiere decir? Que no basta con que biológicamente o fisiológicamente yo esté bien, sino que además tiene que ver con la relación con las otras personas, con mi relación con el medio ambiente, natural, social, tiene que ver con mi relación con mis antepasados, etcétera. O sea, es mucho más completo. Hablar de salud física es mucho más general, mucho más holístico, abarca muchas más áreas que solamente considerar las bases biológicas o fisiológicas de la psique, ¿no? Para la psicología tradicional, la razón es la principal facultad humana, o sea, el poder razonar, ¿ya? Pero para la psicología transpersonal, la sabiduría y la compasión serían las principales facultades humanas, no la razón, sino solo la capacidad de razonar sería una facultad de orden inferior para los transpersonales, sino que las principales o la principal facultad que tiene el ser humano es la sabiduría y la compasión, ¿ya? Ellos plantean que el intelecto es un arma de doble filo, dicen, porque nos permite aprender intelectualmente algo, pero nos mantiene a distancia de lo mismo. Es decir, en la medida en que nosotros queremos aprender, tenemos que tomar distancia emocional de lo que quiero aprender. Y en ese sentido nos alejamos de lo que estoy tratando de aprender. Y entonces no podemos conocer espontáneamente ese objeto que estamos tratando de aprender. Por eso que el intelecto, la razón, no sería una facultad humana de nivel superior. Y ellos plantean que se debe aspirar a la sabiduría, entendida como la facultad de discernir lo correcto o lo mejor en cada momento. Eso sería la sabiduría. Es decir, cuando yo soy capaz de diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto y qué es lo mejor para cada momento de mi vida o en cada una de las decisiones que tengo que tomar. También se plantea que se debe aspirar a experimentar amor compasivo, entendido, no un amor compulsivo, sino que un amor compasivo hacia los demás seres, tanto seres humanos como todos los seres existentes, incluyendo acá, ellos incluyen la naturaleza, las plantas, por ejemplo, ¿no? Y eso viene mucho de todo lo que es la filosofía taoísta, ¿no? De considerar que todos los seres, incluyendo los vegetales, son seres por los cuales uno tiene que tener compasión. Y cuando se alcanzan estos estados de conciencia superior, esta sabiduría y la compasión, brotan solos, aparecen solos. O sea, cuando yo logro traspasar a un estado de conciencia superior, eh, naturalmente me vuelvo sabia y compasiva conmigo misma, con los demás y con todo el entorno y todos los otros seres que existen. Eh, Para la psicología tradicional, la parapsicología es superstición, o sea, no existe. No existen los fenómenos parapsicológicos. Sin embargo, para la psicología transpersonal, plantean que son hechos científicamente comprobados, todos los fenómenos parapsicológicos, o sea, por ejemplo, todo lo que se habla de la telequinesis, la telepatía, la capacidad de conectarnos o contactarnos con energías que no están directamente en este mundo, por ejemplo, de lo que se habla, por ejemplo, de contactarse con los muertos o cosas por el estilo. Para la psicología transpersonal, todo eso son hechos científicos que son comprobables, ¿no? A diferencia de lo que la psicología tradicional piensa que son puras supersticiones.
eh, para la psicología tradicional, ¿cierto? El flujo del tiempo psíquico consciente va en una sola dirección y no diferencia con claridad entre pasado, presente y futuro. Sin embargo, para la psicología transpersonal, el flujo del tiempo psíquico va en todas direcciones, ¿no? Y a veces incluso en direcciones opuestas. Ellos plantean, por ejemplo, una forma de explicarse fenómenos como la reencarnación. Lo plantearían, por ejemplo, que se explicaría, o la reencarnación podría explicar por qué, por ejemplo, un niño de 4 años puede tocar el piano como un maestro insigne, ¿ya? Siendo que nunca fue a estudiar piano, digamos, pero de pronto, de repente, el niño empieza a tocar piano y toca el piano maravillosamente y sin errores técnicos ni nada. Entonces ellos plantearían que de alguna manera este flujo psíquico puede ir hacia atrás o hacia adelante, y en ese caso estarían explicándose ese fenómeno de que el niño aprenda a tocar o sepa tocar piano sin saber cómo ni dónde, podría estarse planteando por la reencarnación. Según la psicología tradicional, el individuo es un punto aislado en el universo, pero para los transpersonales, nosotros formamos parte de una red intensa, inmensa, ecológica, que comprende a todo el universo, a todos los individuos, a todos los seres, animales y no animales, digamos, y que nosotros somos parte de toda esta trama, ¿no? Y esto también se entiende de alguna manera, o ellos toman mucha, los transpersonales toman mucho teoría de lo que es la teoría cuántica de la física, que es una de las teorías modernas que plantea que existen muchos universos paralelos, y que de alguna manera estos universos paralelos son todas posibilidades de que existan. Y tiene que ver con la teoría física del tiempo, que el tiempo no es lineal como nosotros lo entendíamos, sino que más bien el tiempo podríamos entenderlo como un paño que se dobla por la mitad y que en algún momento dos puntos de este paño se pueden tocar, pero que están en dimensiones distintas, ¿no? Que tiene que ver con esto de la teoría cuántica y la irrelatividad del tiempo, o sea, el tiempo perdón, de la relatividad del tiempo, el tiempo es relativo. No, no es una cosa del presente al futuro, ni mucho menos, sino que pueden haber estos desdoblamientos y doblamientos del tiempo. No es una línea recta, sino que es una línea que puede irse desdoblando, ¿no? Entonces, ellos parten de esa idea. Según la psicología tradicional, el individuo debe dotar de sentido a su existencia, porque sin sentido, o sea, la existencia misma no tiene sentido. Por lo tanto, es la persona la que le tiene que dar un sentido, ¿ya? Yo como ser humano tengo que decir, mi vida tiene este sentido, porque mi vida por sí sola no tiene sentido, plantean los tradicionalistas. Pero para los transpersonales, las personas tenemos que descubrir cuál es el sentido de nuestra existencia, ¿ya? Porque de por sí toda existencia tiene un sentido. Todo lo que existe tiene un sentido de existir, tiene una razón de ser. Y lo que tenemos que hacer es descubrirla. O sea, no tenemos que nosotros asignarle un sentido, sino que tenemos que descubrir cuál es el sentido de nuestra existencia. Ahí sí. Bueno, ¿cuáles son los principios filosóficos en los que se basa la psicología transpersonal? Uno de los principales es que afirman que la existencia del universo tiene un sentido por sí solo, que es un poco lo que estábamos viendo, ¿cierto? Así como la persona, el ser, el individuo tiene sentido, también el universo lo tiene. Y el universo y todo lo que existe tiene un sentido, ¿ya? Sin embargo, ellos plantean que obviamente esta afirmación no nos resulta tan evidente porque la realidad se nos oculta y solamente a veces se nos devela, ¿ya? Sobre todo cuando alcanzamos ciertos estados de conciencia, estos estados de conciencia no habituales de los que estábamos hablando, es que se nos devela entonces este sentido de todo lo que existe.
por qué existe una planta, por qué existe un animal X, una cucaracha, mi enemigo acérrimo, la persona que me quitó al novio. Todos tienen una razón de ser, una razón de existir. Y lo que tenemos que hacer entonces es descubrir esa razón. Nadie existe, nadie ni nada existe en el universo sin un sentido claro y establecido, ¿no? Otro de los postulados filosóficos de la psicología transpersonal es que el universo sigue una evolución teleológica. O sea, de alguna manera, teleológico significa el estudio de las causas finales, ¿no? O las creencias en que la marcha del universo tiene un orden fijo con fines determinados. Entonces, ellos plantean que lo que pasa en el universo tiene una razón de ser y sigue una evolución, sigue un camino que tiene un sentido, ¿no? Aunque no entendamos nosotros ese sentido. El tercer principio filosófico es la afirmación del valor y dignidad del ser humano. Ellos plantean que si todo el universo tiene un valor, también el ser humano tiene un valor, ¿no? Y viceversa. Si el ser humano tiene un valor, también el universo tiene un valor. Y finalmente, el cuarto principio es que el ser humano es, en primer y último término, un ser espiritual, que es, como les decía, lo que diferencia esta corriente psicológica de las otras, el incorporar la dimensión espiritual al estudio de la psicología. Y ellos plantean que el espíritu es la condición y sustancia de las dimensiones biológicas, psicológicas y sociales del ser humano, y no al revés, como lo plantean las otras corrientes psicológicas. Es decir, el espíritu es lo que sostiene lo biológico, lo psicológico y lo social. Dentro de los principios de la psicología transpersonal, aquí hay varios principios que son la base de las corrientes, el estudio, digamos, de la psiquis humana, y se plantea, por ejemplo, que psiquis y espíritu se encuentran estrechamente relacionados. Entonces ellos dicen que lo psíquico es, a lo menos en parte, también espiritual, y que de todas las potenciales humanas, en principio situadas a nivel psicológico, las más superiores o últimas se estarían proyectando en el ámbito espiritual, ¿no? Es decir, en la medida que las potenciales humanas alcanzan mayores niveles de desarrollo, nos acercamos mucho más a lo espiritual. Y por lo tanto, una psicología que no aborde lo espiritual no podría comprender claramente lo psíquico o completamente lo psíquico. Y por eso que es tan importante que esté incorporado en la dimensión espiritual. Un segundo principio, ¿sí? La Hani pregunta ¿a qué te refieres con evolución teleológica? Teleológica, sí. Era lo que veíamos que, voy a retroceder un poquito que estaba acá, parece. Sí, el universo sigue una evolución teleológica, lo que yo les planteaba, porque la teología la teleología se define como el estudio de las causas finales o la creencia de que el universo marcha en un orden que está determinado y que las cosas tienden a realizarse en un determinado orden, no por casualidad, sino que porque así tiene que ser. Entonces, la teleología estudia de alguna manera las causas finales de por qué es ese orden. ¿Mm? Y entonces que el universo sigue una evolución teleológica significa justamente que el universo en general se mueve, se desarrolla hacia unos fines que están predeterminados de alguna manera, o más bien dicho, que tienen un sentido. Que nosotros no veamos ese sentido no quiere decir que no exista ese sentido. Y a eso se refiere con una evolución teleológica. El universo en sí, en completo, y por lo tanto todos los seres que vivimos dentro de ese universo, seguimos esta evolución que está de alguna manera ordenada con un cierto sentido, un sentido que implicaría una causa final que algún día podríamos llegar a entender, pero que hoy día no entendemos. A eso se refiere. No sé si se te aclara la pregunta. Sí, me quedó muy claro.
Gracias, profe. De nada. Bueno, y vamos en que esta, la primera, ¿cierto? Que lo espiritual y lo psíquico se encuentran estrechamente relacionados. Un segundo principio de la psicología transpersonal es que el ser humano posee un potencial de autotrascendencia. Y ellos plantean que los seres humanos estamos impulsados por una tendencia a la autorrealización. Si ustedes se acuerdan un poco de la pirámide de Maslow, y se acuerdan que las necesidades últimas, las necesidades más trascendentes, tienen que ver justamente con esto de buscar la trascendencia a la autorrealización, ¿ya? Y entonces los transpersonales también mantienen eso de esa manera. También ellos plantean que efectivamente el potencial que tenemos todos los seres humanos es de autotrascender, ¿no? Que tenemos un impulso natural siempre a ir buscando esta autorrealización que, entre otras cosas, implica autoconservarse, o sea, el cuidado de uno mismo, ¿cierto? Y la realización de otras potencialidades, ¿ya? Mediante la realización de estas otras potencialidades, como las experiencias místicas, el bienestar, el estado óptimo de salud, etcétera, podríamos llegar a esta autotrascendencia, ¿no? A encontrar un nivel superior de nuestra existencia. El tercer principio plantea que el ser humano posee la facultad de experimentar una variedad de estados de conciencia. Ya lo veíamos, ¿no es cierto? Que ellos postulan a que los estados típicos, clases de clásicos de conciencia que conocemos, serían solamente algunos de los tantos que podríamos llegar a experimentar, ¿no? Estaría entonces, por ejemplo, ellos hacen mucho hincapié en la meditación, y que la meditación nos lleva a un estado de conciencia que nos permite entonces crecer como seres humanos hacia esta trascendencia o hacia estos niveles superiores de desarrollo. Otro principio es que el ser humano posee un potencial para desarrollarse evolutivamente hacia lo espiritual, ¿ya? Y ahí nuevamente plantean que una vez alcanzada la autorrealización, a través de la autotrascendencia, mediante, por ejemplo, la meditación, entonces el desarrollo evolutivo se alcanza no solamente en el plano psicológico, sino que también logramos un desarrollo en el plano espiritual. Y este desarrollo espiritual puede ocurrir espontáneamente, por ejemplo, tras una súbita experiencia mística, o gradualmente producto de una prolongada meditación. Ellos también incorporan la posibilidad de las creencias religiosas. Entonces también plantean que un camino para llegar a un estado de conciencia más elevado también es la oración, por ejemplo. Ya sea que nuestra religión sea monoteísta o pluriteísta, no importa el tipo de religión, pero si nosotros profesamos una religión, el poder, por ejemplo, seguir los ritos religiosos de la religión que profesemos, también nos podría llevar a estos estados de conciencia elevados y poder entonces lograr esta autotrascendencia. O sea, no solo la meditación o no solamente el lograr estos estados de conciencia a través del uso de drogas, sino que también a través, por ejemplo, de la oración. Y eso me recuerda que, por ejemplo, se usan mucho estas cadenas de oración, por ejemplo, que para muchas personas no tienen ningún sentido, que son leceras, pero para la psicología transpersonal, las cadenas de oración podrían ser entonces parte de estos estados de conciencia que hacen que los seres que están orando en un determinado momento logren unirse en un cosmos, digamos, y que puedan esa energía que generan, puedan producir un cambio en lo que se está esperando que se cambie, ¿no? Entonces, también consideran eso como una posibilidad. Otro de los principios es que el ser humano posee un potencial para alcanzar la iluminación o la comunión con lo divino, ¿ya? Y se refiere entonces a que el desarrollo evolutivo espiritual en su nivel más alto hace posible lo que se llama, sobre todo para los teologistas orientales, la iluminación, ¿no?
o sea, la revelación de la verdadera naturaleza de la realidad, en la que nada está separado, sino que todo es un todo armónico y un conjunto completo, interrelacionado todo, ¿ya? La comunión del todo sería de alguna manera, ¿ya? Según lo que plantean las religiones más teístas. Eh, entonces, ellos plantean que eh, alcanzar este desarrollo o esta comunión o este estado, ¿cierto?, de iluminación, hace que yo me sienta y me viva así como completamente como parte y en comunión con un todo, ¿no? Otro principio es que el ser humano es subjetivo y está condicionado poderosamente, o por ello está condicionado, limitado en el ejercicio de sus facultades, ¿ya? De alguna manera entonces plantean que cada ser humano se experimenta a sí mismo como un individuo único y distinto, y en este sentido separado de los otros y de las cosas que nos rodean. Además, sobre cada uno de nosotros operan múltiples influencias que nos condicionan fuertemente, por lo que la libertad y la responsabilidad son más bien una ilusión o un anhelo, más que un ejercicio real de las facultades de libertad y responsabilidad. En circunstancias normales las personas estamos dormidas, plantean ellos, ¿no? Pero podemos llegar a trascender sí, a grados más efectivos o superiores de libertad, si seguimos entonces estas disciplinas de poder desarrollar nuestra espiritualidad. Irma, ¿Sí? Emilio pregunta, ¿la iluminación se puede relacionar con la aparición del tercer ojo? Se puede relacionar de alguna manera, como les digo yo, los transpersonales, la psicología transpersonal no deja fuera ninguna forma de estudio de la realidad y la conciencia y la existencia del ser humano. Por lo tanto, el tercer ojo podría ser un mecanismo para, ¿no? O podríamos decir de otra manera, el que aparezca el tercer ojo se podría explicar desde la psicología transpersonal como la iluminación, como que tú alcanzaste un estado de conciencia tal que lograste sentir que eres parte de un todo y que estás estrechamente vinculado emocional y espiritualmente con todo, ¿no? Por lo tanto, sí, dentro de la psicología transpersonal cabe esa explicación de todas maneras. ¿Te contesté? A Emilio era el... Emilio, ¿te contesté? Dice, sí, sí, gracias, profe. Uh-huh. Eh, Otro principio es que el ser humano es capaz de sabiduría y compasión. O sea, obviamente que ellos están planteando que un nivel fundamental del ser humano es la sabiduría y la compasión, no tanto así el conocimiento, el intelecto. Entonces ellos dicen que una de las capacidades fundamentales que tenemos es de ser sabios y compasivos. Por lo tanto, un principio que ellos mantienen es que todos somos capaces de ser sabios y compasivos. Y en ese sentido valoran mucho más la sabiduría que el intelecto, ¿no? Y entendiendo la sabiduría como la capacidad esta de actuar según lo que es mejor para uno, pero también para los otros, ¿no? Esta capacidad de que yo puedo percibir y obrar libremente de cualquier otro apego o condicionamiento, pero teniendo siempre como principio fundamental el hacer el bien, el no dañar a otro ni a otros, y por supuesto tampoco a mí mismo, ¿no? Y ellos plantean entonces que cuando se alcanza la sabiduría, cuando los seres humanos somos capaces de alcanzar esta capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, y poder obrar hacia lo bueno, entonces surge solo y automáticamente la compasión entendida como la capacidad de sentir con el otro, ¿no? Por eso es compasión. Y finalmente plantean como principio que el ser humano es capaz de un encuentro transpersonal. Plantean entonces que una vez que yo alcanzo la compasión,
estoy capacitado o puedo entonces sentirme hermanado y solidario con desconocidos, incluso con adversarios, con otros seres vivos, etcétera. Entonces, un poco lo que planteaban los indígenas norteamericanos, ¿cierto? Las tribus, mi hermano oso, mi hermano buey, mi hermano, ustedes saben que ellos se referían a los animales de su ecosistema como el hermano oso, el hermano, no sé, antílope, el hermano buitre, porque de alguna manera al alcanzar esta compasión, eh, me permite entonces sentirme hermanado con los otros, hermanado con todos los otros seres, inclusive con mis enemigos o aquellos que yo siento que me hicieron daño. Logro entonces sentir esta compasión por ellos y sentirme hermanado. Dentro de los principios epistemológicos de la psicología transpersonal, ellos plantean que hay que evitar la exclusión a priori de cualquier aspecto del comportamiento, ¿ya? Por eso que veíamos que esto del tercer ojo, ellos no lo descartan, no lo descartan, sino que dicen, bueno, cualquier cosa que surja del ser humano es estudiable y es incorporable a los fundamentos filosóficos de nuestra disciplina, ¿ya? Por lo tanto, nada puede ser excluido a priori. Si alguien dice que existe la reencarnación, pues sí, hay que estudiarlo. Si alguien dice que yo puedo hacer un viaje astral, tengo que estudiarlo. Por todas las formas y manifestaciones de cualquier aspecto del comportamiento humano tienen que ser incorporados en el estudio de la psique y el estudio de la psicología, por lo tanto, ¿ya? Ellos dicen que todos estos fenómenos de índole más bien espiritual, si podríamos llamarlo de una forma, tienen efectos en la psique. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, en algún momento una experiencia que yo no me logro explicar, vamos a decir, por ejemplo, un déjà vu, por decir algún ejemplo, ¿cierto? Yo voy caminando por una calle y de repente siento que yo ya estuve ahí, aunque en mi conciencia yo sé que nunca estuve, que es primera vez que yo llego a ese lugar. Supongamos viajé a otro país donde nunca había estado, voy caminando por una calle en ese país donde nunca antes había estado, pero yo en algún minuto siento que estuve ahí, yo conozco. Y es más, puedo reconocer algunas partes de esa calle, ¿ya? Ellos dicen que ese tipo de experiencias, aunque no podamos explicárnoslas desde la ciencia o la psicología tradicional, sí son parte de lo que hay que estudiar dentro de la psicología transpersonal. Y en ese sentido también otro de los principios epistemológicos de ellos es el holismo, en el sentido de que la psicología tradicional, transpersonal, lo que pretende es alcanzar un conocimiento lo más completo posible del comportamiento humano. Y por lo tanto no incluye solo el cuerpo, sino que la mente, la interacción social, el espíritu, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, su razón de ser es poder explicarse el comportamiento humano lo más ampliamente posible. Y su objeto de estudio es la conciencia, y no solamente los niveles de conciencia que hablábamos tradicionales, sueño, vigilia, etcétera, sino que todas las posibles anomalías o implicancias que pueden tener los distintos estados de conciencia, la naturaleza de la conciencia, sus propiedades, y tiende a disolver entonces las diferencias conceptuales entre conciencia y psique. De alguna manera ellos plantean que la psique y la conciencia están entrelazados entre sí, pero además entrelazados con el espíritu, ¿no? Y dentro de los principios metodológicos de la psicología transpersonal está lo que llaman el pluralismo metodológico, que para ser consecuentes con sus objetivos de estudio y sus principios epistemológicos y sus principios metodológicos, ¿cierto? Ellos dicen que todo tipo de metodología de estudio es posible incorporarla, o sea, y se puede utilizar.
¿ya? Entonces, como parte de su propósito central es no excluir ninguna dimensión del comportamiento humano, y entienden entonces que algunas metodologías son más aptas para estudiar ciertos aspectos del comportamiento humano que otras, ¿ya? Y que por lo tanto todas las metodologías existentes y aquellas que deben desarrollarse o descubrirse sirven para poder abarcar de mejor forma toda esta riqueza y complejidad de lo psíquico que incluye, como decíamos, o más bien que está incluido en lo espiritual, ¿ya? Y en ese sentido, la psicología transpersonal no tiene ninguna preferencia específica por ningún método de estudio en particular, ¿no? Eh, Además, ellos, como veíamos, usan descubrimientos y conocimientos desarrollados por otras disciplinas, como por ejemplo veíamos la física cuántica, ¿no? Ellos trabajan mucho con las neurociencias también, la antropología en el estudio de formas de vida de pueblos extintos, por ejemplo, y cómo ellos se relacionaban, etcétera, fundamentalmente ahí con las formas de vida y las formas de entender al ser humano y la relación del ser humano con el universo de los pueblos indígenas y los pueblos originarios, ¿no? Ellos usan mucho el estudio y por eso la antropología se basa mucho en estudios antropológicos de cómo viven, por ejemplo, vivían los Cherokees en Estados Unidos o otros grupos humanos, por ejemplo, los monjes tibetanos, o cómo se trabajaba en las aldeas en China, que desarrollaran, por ejemplo, el tai chi y cómo se relacionaban entre sí, siguiendo todo lo que son los principios del tai chi, ¿no? El taoísmo, etcétera. Todo eso son metodologías que ellos consideran que son utilizables. Pero también, como les digo, otras áreas de la ciencia como la física cuántica, la mecánica cuántica y también de las neurociencias. Creo que eso era lo que sí. Voy a dejar de compartir para poder. Muchos aplausos virtuales para Irma. Muchas gracias por esta clase ilustrativa. Esa pregunta. Eso mismo, hay preguntas, dudas, consultas de lo que acaban de Ahí presentar. decía, sí, Tierra de Osos, hermano Oso, sí. Es que yo me acordé de esa película, porque ahí como que Sí, se trata sí. como esa visión como más transpersonal. Exacto, exacto. Sí. La Jani dice, estuvo muy buena la clase. Ay, qué bueno, Jani, que te gustó. Apruebo también, muy Sí. buena la clase. Constanza también dice, qué buena clase, profe. Muy bien. Gracias, Connie. La psicología transpersonal en realidad es todo un hallazgo porque eh, si bien es cierto, hay toda una pugna entre los comillas científicos que se plantea en las otras corrientes y en las corrientes de las disciplinas más llamadas así científicas, ¿cierto? Ellos incluyen todo un área que ha ido tomando mucha fuerza en Occidente. Nosotros somos de una corriente, como en Occidente, muy positivistas, ¿no? O sea, mucho de lo que se puede ver y tocar es lo que vale, pero que Método ha ido generando, claro, pero que ha ido estas corrientes han ido generando, o estas ideas, ¿ya? Se han ido metiendo mucho y de hecho han surgido muchas corrientes de trabajo acá mismo en Chile que antes no existían, por ejemplo, todo lo que es la acupuntura, eh, hoy día se usa muchísimo, pero también hay otras como la medicina ayurvédica, como ¿cómo se llama esto que es de las manos? Se me fue a que mí también. curan a través de poner las manos. No, Y, también hay. y otra serie de medicinas no tradicionales o de metodologías médicas no tradicionales que desde el punto de vista de las líneas más científicas no tendrían una explicación muy clara, pero que entonces la psicología transpersonal la toma y dice esto sí existe y tenemos que estudiarlo, ¿no? Claro, ha pasado con la astrología también, Por con ejemplo, terapia, ¿cómo se llama? La que es como familiar, astral, o sea, la carta astral la también carta está, astral. está Sí. eh, se me olvidó, ahora cómo se llama las terapias familiares, con constelaciones No, familiares.
Las constelaciones familiares, claro. también están Sí, también que son herramientas que en el fondo de las cuales se hace la psicología transpersonal y que como bien dijo la Irma, como que va un poco ampliando la óptica, digamos, de la psicología sobre los fenómenos, no centrándose netamente en la exploración desde la ciencia. sí, Porque en Occidente como que en algún momento se desarrolló el positivismo, el método científico, y como que era la única forma, ¿no? Como que no había exacto. otra, y cualquier otra forma es invalidada, y hasta el día de hoy es probable que lo vean así en muchos espacios, porque en el fondo es como la Sí, única. o sea, todavía existe mucho la pugna. Y sí, Emilio, sí me refiero al Reiki, justamente, el Reiki Ah, el también Reiki, se usa toda la muchísimo. Está todo el tema de las flores de Bach, etcétera. Hay un japonés que se llama, de apellido Moto creo que hizo todo un estudio de la influencia de emociones negativas sobre las moléculas de agua. No sé si lo conocen ese estudio. Y él demostró, por ejemplo, que si tú ponías música, por ejemplo, música de rock pesado, eh, en un vaso con agua y ponías la música fuerte en el vaso, después tomabas las gotitas de agua y cuando estaban a punto de congelar, le sacabas fotos. Y se pueden ver, y después le ponías en vaso, no sé, pues música clásica, está como muy relajante, qué sé yo, y también hacía el mismo proceso, y se podía ver la diferencia en las moléculas de agua. Cómo entonces estos distintos, o bien también decían en cualquier idioma, insultaban a un vaso con agua, ¿no? Decían cosas feas al vaso con agua, y hacía el mismo proceso de fotografiar las moléculas de agua cuando estaban en un estado de casi congelación. Y después le decías al vaso de agua cosas muy lindas en cualquier idioma y pasaba lo mismo, ¿no? Entonces las moléculas de agua como que recibían las malas vibras. Y eso todo estaría de alguna manera incorporado dentro de lo que son los principios de la psicología transpersonal. O sea, si es posible que, por ejemplo, si a mí me dicen puras cosas feas, como mi cuerpo está en un 70%, más del 70% de agua, lo más probable entonces que si alguien o sea, si toda mi vida me están diciendo puras cosas feas, mis moléculas de agua estén totalmente deformadas. No sé si conocen ese estudio, no me acuerdo cómo se llama, pero es de apellido Moto, el japonés. Hay Vino a, varios que dicen que sí, parece. sí, vino a Chile, hizo unas presentaciones preciosas, Mira, yo no lo conocía, ¿eh? No, ¿no? no, Mm, mm, pero me parece súper, súper interesante. De hecho, la psicología transpersonal cada vez se gana más espacio, digamos, dentro de todo lo. Yo creo que la parte más dura que no ha logrado todavía entrar completamente en la psicología transpersonal es lo más institucional, claro, pero en el plano, digamos, de lo cotidiano, de la convivencia, de las terapias individuales, en general ya se ha armado digamos, una credibilidad bastante extensa. De hecho, yo creo que para hacer un ejemplo como súper así como quizás irrisorio, pero el hecho de que en Instagram siempre ustedes vean que hay como el signo no sé cuánto con el cantante, con la canción, con el color, con el perro, con el gato, tiene que ver con que en el fondo está muy interiorizado el hecho de cómo está el tema del horóscopo y de otra serie de lógicas que se están dando en términos sociales y que si bien se pueden tirar para el chiste un poco en ciertas situaciones, yo creo que la gente se los toma muy, muy en serio y que creo que está súper bien porque el tema de agarrar todo lo que fue construido en Oriente, que fue de alguna forma como casi vetado en algún momento por Occidente, y diciendo Occidente estamos hablando de Europa y Estados Unidos principalmente, eh, parte un poco también de lo que hablábamos hace algunas clases con el tema de Jung, cuando Jung empieza como a hacer estos viajes, también empieza a meter un poco el tema como un poco más allá, digamos, del positivismo y de la ciencia, aunque no es claramente no es el único, y él no descubrió, digamos, el fuego ni la rueda, ¿ya? Venía de mucho antes. Y Cita dice, se llama Masaru Emoto. exacto. Yo ahí puse un link de uno de los videos donde hizo una exposición en el metro de Japón con estas fotos de las moléculas de agua. Súper, súper.
No sé si hay alguna otra duda, consulta de lo que seguimos hablando, porque creo que ya igual ya estamos dentro de pasadito un poco de la hora del bloque. Así que nada, agradecerte, Irma, muy buena clase. Muchas gracias por, digamos, haber armado esta clase de psicología transpersonal, que creo que bueno, para ustedes, hasta el año pasado no estaba la parte de psicología transpersonal en el curso, y fue Irma misma también la que manifestó que era muy necesario por lo menos empezar a introducirla y tener una clase sobre eso. Así que creo que es muy importante porque en algunos lugares de trabajo lo van a ver que se están aplicando técnicas relacionadas, así que se agradece mucho el aporte de ese, digamos, desde esa línea de la psicología. Ujú. Gracias por